Hola, bienvenidos de nuevo. Hoy tenemos algo distinto. Hoy tenemos un amplificador de la marca Optimus, modelo Boreal de 60 vatios, que como veis tiene 4 entradas de micro independientes. Tiene control de volumen independiente para cada una de ellas y un control de pickup para el volumen de esa entrada. Tiene también el interruptor de encendido apagado y el control de tono en el mismo mando. Bien, pues este es el panel frontal. Vamos a ver el panel trasero, así como el interior del equipo, la parte inferior. Vamos a ver cómo está construido este equipo. Bien, pues este es el interior del equipo, que como veis, pues a simple vista, pues resaltan tres cosas: las válvulas, los transformadores y los condensadores electrolíticos de filtro. Las válvulas tenemos, pues esta en primer lugar es la rectificadora, es una GZ34. Estas dos válvulas son las dos EL34, que son pentodos de salida. Y estas cuatro, que son ECC83, que actúan como preamplificadoras. Como veis, una de ellas está blindada. Y los condensadores, que como veis, tenemos 5 condensadores electrolíticos de gran tamaño. Ahora veremos las características de cada uno de ellos. Los transformadores, como veis, son de gran tamaño, tanto el de salida, que estará diseñado para una potencia de 60 vatios, que tiene el equipo, y el de alimentación, que como veis, pues es bastante grande. Y como vemos, las salidas de alta tensión son de 420 voltios. Es una tensión que tenemos que tener en cuenta a la hora de rectificar y filtrar, ya que fácilmente puede subir a más de 500 voltios, como ya os digo, una vez que esté rectificada y filtrada. Es una tensión pues bastante elevada, una tensión a tener en cuenta, pues porque es peligrosa. Bien, pues vamos a ver la parte trasera del equipo, a ver qué es lo que tiene. Pues esta es la parte trasera del equipo, que como veis, vamos a ver de izquierda a derecha, pues tenemos la entrada de alimentación, la entrada de red, tenemos el selector de tensiones, así como el portafusible y una toma de red para otros equipos. Tenemos las salidas para altavoz, con impedancias desde 40 hasta los 500 ohmios, en distintas salidas, que como sabréis, pues estas salidas se utilizan para líneas de 100 voltios. Habría que utilizar altavoces en línea de 100 voltios. Aquí tenemos las 4 entradas de micro, así como la de pickup o cinta y radio, y la toma de tierra. Bien, pues vamos a seguir viendo cómo está construido este equipo. Vamos a ver la parte de abajo.
y seguimos viendo cosillas. Bien, pues esta es la parte de abajo, la parte en la que vemos el montaje de los componentes, el montaje del alambrado de los componentes. Pues así a simple vista lo que resalta es la calidad de los componentes, así como la calidad del montaje. La calidad de los componentes, pues la vemos por ejemplo, en este zócalo, así como el resto de zócalos. Vemos que todos son zócalos cerámicos. Los condensadores, vemos que todos son de la marca Bianchi, una marca de fabricación española, así como las distintas resistencias, que como vemos, pues también son de la época, son componentes de gran calidad. Bien, pues aquí vemos la sujeción de 3 condensadores electrolíticos. Es una forma de sujeción clásica utilizada en estos equipos de esta época. Aquí vemos los potenciómetros. Son también de la marca Bianchi. Son potenciómetros de gran calidad. Y en general, pues resalta el buen estado de conservación del equipo, perdón. Un estado excelente de conservación. Y aquí os dejo una vista general del equipo, lo que es el alambrado, para disfrute de la afición. Aquí en esta vista tenemos el esquema, que como veis, como ya hemos visto antes, es un amplificador de la marca Optimus, fabricado en Gerona. Este equipo se fabricó por los años 60. Aquí concretamente la fecha que pone es del 1 de junio del 62. Se dibujó el esquema y se revisó el 2 de junio del año 1962. Por lo que podemos decir que este amplificador pues es de esas fechas, de los años 60. Aquí tenemos la parte de la fuente de alimentación, transformador y rectificador, así como la configuración de filamentos. Aquí hay que resaltar que la salida de la válvula rectificadora pues tenemos 580 voltios. Tensión más que respetable, peligrosa. Cuidado con ella. Aquí tenemos las dos válvulas Pentodo de salida. Son dos L34. Así como el transformador de salida. Aquí también tenemos que resaltar que las tensiones son bastante altas, muy altas. 490 voltios, 450 voltios, 420 voltios y 260 voltios para las distintas lámparas. Aquí tenemos las distintas entradas, así como las válvulas de preamplificación de las distintas entradas, así como las etapas de acoplamiento entre ellas. Vamos a seguir viendo características del amplificador. Aquí vemos el manual de instrucciones del amplificador.
en la que nos recomiendan una serie de recomendaciones tanto a las entradas como a las salidas del amplificador para conectar los distintos altavoces. Hace unas recomendaciones en cuanto a las conexiones de entrada y salida. Aquí tenemos el esquema, el croquis de la ubicación de las distintas válvulas dentro del equipo. Y aquí ya tenemos las características técnicas, que como veis, pues tenemos una potencia nominal de 60 vatios y una potencia de pico de 80 vatios. Vemos las impedancias de salida, sensibilidades, las válvulas que monta. Y como veis, también aparte de la válvula rectificadora, la GZ34, monta también un rectificador de selenio, un 125C80, que aunque no me he fijado en las distintas vistas que hemos visto, debe estar ahí. Por aquí vemos que la potencia de red, la potencia que consume de la red son 165 vatios, las medidas y el peso. El peso que como veis son 11 kilos. Aquí hace unas recomendaciones para los altavoces. Y aquí ya tenemos la hoja de datos de la válvula pentodo de salida, la L34, que vemos que monta en una base octal. Y aquí tenemos las características de la rectificadora GZ34, también montada en base octal. Y unas limitaciones según la tensión del transformador. Pues aquí tenemos unas limitaciones tanto en corriente como en capacidad del condensador de filtro, dependiendo de la tensión del transformador. Y aquí tenemos una vez la hoja de la ECC83, que es un doble triodo, que se puede alimentar tanto a 6,3 voltios o a 12,6, dependiendo si queremos alimentar los dos triodos a la vez, sería con 12,6, o uno solo de los triodos, pues alimentaría entre las patillas 4 y 9 o 5 y 9, y se alimentaría a 6,3 voltios. Una curiosidad de esta válvula. Bueno, pues esto es lo que podemos ver hasta ahora de este amplificador. Amplificador a válvulas de la marca Optimus, fabricado en España. Aquí tenemos una vista general de la parte superior. Y esta sería la parte frontal. Bueno, pues con esta descripción del amplificador terminamos. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Un saludo.